Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a dar inicio a estos encuentros, al encuentro de hoy, de estos encuentros de viernes desde la Usina Cultural Casa Lepage, donde, como les venía diciendo, a los que no son habitué, tocamos distintos temas relacionados sobre todo con la arqueología, con el patrimonio construido y con la historia, a partir de este edificio ya emblemático de lo que es el recorrido de temática arqueológica por el casco histórico de la ciudad, que es Casa Lepage Art Hotel. Aquí estamos nosotros, quienes armamos junto a también mucha otra gente, Brenda, bueno, Raúl, Matías y tantas personas, y principalmente la arquitecta Ana María Carrio, quien hace todo esto posible, estas visitas desde Casa Lepage Art Hotel. Ya ven un poquito esta fachada del edificio que nos está esperando y que ya está parcialmente abierto. Un edificio, cito, en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat barra San Telmo. Es como una extensión ya de San Telmo, por lo que implica, ¿no? Por lo que implica en cuanto a posibilidades turísticas, en cuanto al patrimonio histórico. Cada vez se ha, con el tiempo, revitalizado más este sector de la ciudad, estas 2, 3, 4 cuadras al sur de Plaza de Mayo, que cada vez tienen más ofertas relacionadas con lo que es el turismo cultural, y esta creo que es una de las pioneras entre estas ofertas. Se trata de un pasaje comercial antiguo, de fines del siglo XIX, que ha sido además reconstruido o intervenido, mejor dicho, en la década del 30 por el arquitecto Alejandro Virasoro. Era un pasaje comercial que conectaba dos calles, como solían hacer las galerías comerciales en esa época. Estábamos hablando de fines del siglo XIX, pero también nos habla de los avatares que ha sufrido nuestra ciudad, el hecho de que en la década del 50 del siglo XX, el ensanche de la avenida Belgrano lo llevó a perder una parte de su planta. Así que en el día de hoy, al día de hoy, el pasaje del edificio ya no conecta las dos calles, pero vaya si conecta cosas, ¿no? Es entrar para empezar a ver cómo se conectan los temas, las personas, los saberes, las experiencias, las artes entre sí. Acá lo que pueden ver, por ejemplo, es la sala principal de lo que es el Museo de Sitio, donde se exponen gran cantidad de objetos de mucha antigüedad y de mucha integridad, inclusive de principios de 1600, que fueron recuperados, como les decía al principio, de las entrañas mismas de este edificio, ya que durante la última puesta en valor, protagonizada por el estudio de la arquitecta Ana María Carrio, se desarrollaron muchas actividades arqueológicas, tanto de rescate como con metodología un poco más minuciosa y con tiempos un poco más prolongados, y como consecuencia de todas estas actividades se pudo constituir una colección muy importante, yo diría que una de las más importantes de la ciudad. Acá, por ejemplo, ven algunas piezas, vidrio del 1600, vidrio del 1700, cerámicas locales, cerámicas europeas, cerámicas de tradición indígena. Se trata realmente de una colección única que ha sido, como ven aquí en el video, restaurada también minuciosamente por las manos de Patricia Frasi y todo su equipo, e investigada desde numerosos puntos de vista, tanto por mí como por otros investigadores, principalmente Daniel Javelson, quien ha dirigido los trabajos desde el principio. Se trata de un lugar realmente único en cuanto a su estética, a su diseño y también a su importancia histórica, patrimonial y arqueológica, así que los invito a todos a que ya pueden ir un poquito a conocerlo, por lo menos en parte, y si no, ni bien podamos liberarnos de esta otra de las tantas epidemias, pandemias que se han sucedido a lo largo de nuestra historia, poder ir a, por ejemplo, quedarse en estas magníficas habitaciones y vivir la historia bien desde dentro, ¿no? Así que aquí nos espera Casa Lepage Art Hotel. Este lugar que, como les decía, es un edificio puesto en valor por Virasoro en la década del 30,
construido en 1890 aproximadamente, por encargo de Carlos Guerrero, el padre de Felicitas, las famosas Felicitas. Y además es el lugar donde estuvo emplazada una antigua casa de altos, de un matrimonio conformado por una criolla y un navarrino, comerciantes ellos, ¿no? Así que fíjense que está toda la historia de la ciudad representada en este predio, y con anterioridad a esa casa de altos, lo que tenemos son distintas utilizaciones del predio por parte de la población local, y por eso tenemos estos restos que, como les comentaba, datan inclusive de principios de 1600. Bueno, habiendo hecho esta introducción, quiero empezar con estos pareceres que les comentaba, ¿no? Estas impresiones y estas expectativas que yo tengo de la charla de hoy que nos va a presentar el doctor Carlos Landa. Lo primero que pienso cuando pienso en la arqueología de los campos de batalla, en la arqueología del conflicto, en la arqueología de la guerra, hay muchas denominaciones y son discutibles todas, ¿no? Es un tema de discusión en sí mismo cómo le llamamos a este campo de la arqueología. Lo primero que yo pienso cuando pienso en esta rama es que en general la historia la han escrito los que ganan, ¿no? Y que quizás la arqueología lo que nos permite un poquito es llegar a ese empate tan deseado. Es ver un poco la versión de los que no la escribieron, de los que no escribieron el resultado de la batalla. También pensaba que en general hemos tenido durante muchos años una historia muy militar, ¿no es cierto? Hemos estudiado libros y libros de historia desde la escuela primaria que hacían mucho hincapié en la historia militar. Luego se ha producido quizás una reacción frente a eso, y es así que a veces uno dice, bueno, no, si se estudia la historia de las batallas, los nombres de los generales, es como que no se está haciendo una historia progresista, ¿no? Y creo que esa reacción también la hemos superado. Por ejemplo, de la mano de la gente que hace arqueología de campos de batalla. Creo que la arqueología logra compensar un poco la propaganda que a veces se cuela en la historia, que nos permite escuchar otras voces que no tienen nada que ver con esa propaganda que a veces se cuela en nuestros libros de historia, sobre todo en los escolares, ¿no? Descubre la arqueología lo que se ha querido ocultar, refuta algunos mitos, en el mejor de los casos, desmiente algunas versiones. Y permite además, una cosa que me resulta muy interesante, permite ver los grises que se dan en la cotidianidad de los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Los conflictos a veces se nos presentan como un A contra B, pero en realidad en la vida misma del conflicto, en la vida misma de la batalla, las cosas se mezclan un poco, ¿no? Sobre todo en esos momentos de tregua que necesariamente existen, en esos espacios compartidos quizás por ambas facciones que necesariamente existen, ¿no? Después Carlos me sabrá decir si estoy en lo cierto o no, pero me imagino en los casos de ciudades sitiadas a lo largo de la historia, esta convivencia necesaria y conflictiva y tan gris entre invasores e invadidos. También creo que es muy interesante el campo de la arqueología del conflicto porque nos muestra los hechos en una perspectiva muy humana, sin el relato heroico, una perspectiva muy cercana, muy a escala humana, porque ver los objetos, ver los espacios, ver las estructuras, es transformarse en uno de los que están combatiendo. Es de alguna manera trasladarse y ponerse en los zapatos que han dejado, pienso en el vecchio scarpone de la canción que a mí me hacían cantar de pequeña en la escuela, un profesor de música que había sido alpino y que nos hacía cantar todas las canciones de la guerra, y recordaba hoy su vecchio scarpone militar, su viejo borcego militar, que era el protagonista de una de estas canciones, y pensaba, es como ponerse en esos zapatos, ¿no? Cuando uno ve los restos de las cosas que han quedado en la batalla, cuando uno ve los uniformes, cuando uno ve las armas, cuando uno ve las trincheras, por ejemplo, es como realmente ponerse
un poco en los zapatos de quienes sufrieron esas situaciones tan terribles. Pienso en las batallas de la Primera Guerra Mundial, cómo eran transmitidas en los diarios muchas veces con esta propaganda. Pienso en nuestra Guerra de Malvinas también, ¿no? Y cómo en realidad las cartas de los soldados decían completamente otra cosa, ¿no? Y pienso que además la arqueología tiene un valor que es muy importante y que creo que todos nuestros invitados lo saben aprovechar y muy bien, que es el valor didáctico. El contacto con los objetos y con los espacios tiene un valor didáctico. Como les decía, permite al otro transportarse hacia lo que uno está queriendo contar, casi en carne propia. Y creo que eso tiene que ser aprovechado también en la educación a niños y adolescentes, porque sensibiliza y enseña. Así que estas son mis impresiones, expectativas y, ¿cómo decirlo? Sensaciones en relación a lo que nos va a estar contando hoy el doctor Carlos Landa, a quien tengo el agrado de presentar. Tiene un vastísimo currículum, es realmente un experto en lo que nos va a estar hablando, así como en arqueología de fortines, de distintos campos de batalla. Se ha especializado en el campo de la arqueología de la metalurgia, edita revistas, ha dado charlas aquí, en el extranjero, en todos lados, participa de numerosos trabajos de investigación, bueno, es investigador del CONICET, trabajó y trabaja como docente, y además, como siempre me gusta destacar a mí, se ha involucrado en numerosísimas, de hecho creo que es casi famoso, actividades de divulgación. Y además quiero decirles, para ver el lado humano de Carlos, que creo que debe tener mucha experiencia en el conflicto y en la batalla, porque además es rugbyer. Así que nada mejor que un rugbyer pacífico para hablarnos hoy de la arqueología de los campos de batalla. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir, te doy la bienvenida y te dejo la libertad total de hablar y de compartir tu pantalla para mostrarnos todo lo que nos querés mostrar. Bueno, gracias Flavia por la verdad, excelente presentación. Tus expectativas las comparto plenamente, son afirmaciones, me has allanado muchísimo el terreno, así que no, es fantástica. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Casa Lepage por la invitación, a todos por estar escuchándome. Le mando un beso a Alicia, que la has nombrado, fue la directora de mis tesis de grado y de posgrado, y una maestra, una plena maestra mía. Maestra de maestros, como le digo yo. Sí, totalmente. Así que bueno, yo lo que les voy a contar hoy, dentro de este campo de la arqueología del conflicto, que lo has explicado muy bien, son dos casos, uno reciente que fue el hallazgo de una de las cadenas del sistema de defensa de la batalla de Vuelta Obligado, un sitio donde se trabaja desde hace 20 años bajo la dirección del doctor Ramos, pero la Vuelta Obligado con toda esa significación plena, potente para nuestra historia nacional, ¿no? El día de la batalla del 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Y por otro lado, un caso en el que hemos trabajado con nuestro equipo desde el año 2008, que es una batalla olvidada, ¿no? Una batalla muy recordada, aparece en los billetes, es conmemorada, y por otro lado una batalla olvidada, que es la batalla de La Verde, que se dio en el marco de una revolución o de un golpe de Estado, dirigido por Mitre contra las autoridades nacionales, en este caso por la elección de Avellaneda. Así que bueno, ese contraste y el enfoque arqueológico. Buenísimo. Voy a compartir, sepan disculpar a ver mis incapacidades. Tranquilo. Es parte del barro, decíamos recién con Patricia. Es muy buena. Es parte del barro, en este caso de la trinchera. Esa frase es muy buena, es parte tal cual. Acá estamos asomando la cabeza fuera de la trinchera. Claro. A ver si ahí está. Está compartiendo pantalla. ¿Ustedes ven? Tenés que dejar de compartir, Fla. Ah, gracias. Ven que muchas veces soy yo la que trae el barro. Es barro compartido. Ahí va, es barro compartido. Ahí se ve. Claro. Perfecto.
Bueno, yo titulé a esta charla La arqueología de la guerra y los campos de batalla, y me pareció alegórico empezarla con una pintura, en realidad con una fotografía sobre un artista pintando el tétrico rostro de la guerra, ¿no? Es una pintura de Dalí, y muestra que esta práctica tan humana, lamentablemente, para algunos especialistas, existe justo al desarrollo de nuestra especie completamente, para otros a partir de hace unos 10.000 años aproximadamente, cuando se da la domesticación de plantas y animales, la complejidad política que ello acarrea y el aumento demográfico, pero a lo largo de nuestra historia y de todas las culturas, casi prácticamente ha existido algunas formas de la guerra, o del conflicto, de la violencia y de la guerra. Que esos serían los tópicos que hablaste vos, Flavia, que la arqueología toma y busca definir, pero están íntimamente relacionados, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parecía linda esta imagen de Dalí pintando el rostro de la guerra. La guerra, pese a ser una práctica tan usual en nuestra especie, no ha sido hasta hace unas pocas décadas que las ciencias sociales le dan plena atención. Si bien hay antecedentes, sobre todo trabajos filosóficos y sociológicos, históricos, sobre todo durante fines del siglo XIX y principios del XX, es recién en la década del 90, 70, 90, que la antropología, la historia y la arqueología hacen una revisión crítica y empiezan a tomar el tema de la guerra como un tema de amplio trabajo, de amplia difusión. Esto tiene que ver, para varios especialistas, sobre todo recuerdo a los sociólogos Bonavena y Nieblas, con la fuerte impronta liberal positivista que tienen las ciencias sociales, ¿no? Si sacamos a Marx de esa tríada de padres fundadores, tenemos a Durkheim y tenemos a Weber, pero antes tenemos pensadores como Saint-Simon o como Comte, incluso Spencer, que para fines del siglo XIX pregonaban que la guerra iba a desaparecer frente al industrialismo, frente al cientificismo, y como un relicto de las viejas clases militares, un relicto feudal, que no era buena para los negocios la guerra. Decían, teorizaban esto mientras las potencias se expandían imperialmente por el mundo a través de la guerra, ¿no? Eso está interesante para pensar las incoherencias que hay entre los teóricos y el mundo que están viviendo muchas veces, ¿no? Otras veces, para no. los negocios de quién, capaz hay que preguntarse. Claro. Será buena para los de unos y mala para los de otros. Pero sí, evidentemente. Si hay algo que ha fomentado negocios es la guerra, ¿no? Pensemos la guerra por cualquier tipo de recursos. La guerra por el petróleo, que es la que se ha vivido durante la segunda mitad del siglo XX y que continúa, bueno, es buena para los negocios de algunos, evidentemente. Pero bueno, volviendo al tema de la arqueología, esta matriz también tuvo su peso, y exceptuando algún trabajo pionero, como por ejemplo los trabajos de Gordon Childe, pero ahí tenemos la influencia marxista que gambetea o se escapa, ¿no? del pensamiento liberal, sobre todo. Pero bueno, en la arqueología recién en los 90, a raíz para la arqueóloga Roberta Hilkis, una serie de causas, como el colapso del mundo bipolar, ¿no? la caída de la cortina de hierro, la disolución de esas metanarrativas de la Guerra Fría, que permiten visibilizar conflictos que estaban ahí pululando, pero tapados por estos grandes discursos, y por ejemplo la Guerra de Bosnia, en el 95, que manifiestan conflictos étnicos, conflictos religiosos, en el mismo seno de Europa, lo cual a las potencias hegemónicas académicas les llamó la atención. Por otra parte, las dos grandes guerras del siglo XX, ya de la Primera Guerra Mundial no queda vivo ningún veterano, y de la Segunda ya están quedando cada vez menos. Entonces, junto a lo que fue los estudios de memoria de la Shoah, hubo todo un auge
por el rescate de esos testimonios, de esas vivencias de estos veteranos. Pero fue un hito para la disciplina la publicación de un libro que se llamó La guerra antes de la civilización, el mito del buen salvaje, de Lawrence Keeley, que falleció hace unos años, en donde este autor hace una revisión crítica de la producción antropológica arqueológica con respecto a la guerra, y dice que los antropólogos pacificaron el pasado artificialmente, que hicieron una pacificación del pasado en forma artificial, porque estaban imbuidos en esta matriz liberal positivista, y también, si vamos un poco más atrás, a una impronta muy fuerte del pensamiento de Rousseau, ¿no? El mito del buen salvaje, la idea de un pasado idílico, armónico, en equilibrio, que va a ser el Estado y el desarrollo político lo que va a terminar por... ¿No se puede creer más en eso? Todavía, yo me anotaba. Bueno, sí, como creencia podemos, ¿no? Pero hay que ver, hay que ver qué sucede. Como suele suceder cuando hay una reacción, ¿no? Una reacción crítica a una postura, a una construcción, lo que se postula es lo opuesto. Entonces lo que comienza en los 90 es una mirada neo-jovesiana, ¿no? El otro filósofo contractualista que pregonaba lo contrario, decía, no, la verdad, el pasado humano era la guerra de todos contra todos, el hombre es el lobo del hombre, la existencia en ese pasado era precaria, limitada, brutal, se moría rápidamente, y aparece un monstruo como el Leviatán, como el Estado, para poder poner orden a este caos. Bueno, la arqueología de Keeley y en adelante van a empezar a revisar la producción arqueológica en esa clave, ¿no? Entonces van a empezar a haber guerra en todos lados, en todo momento. Bueno, hay algunos autores como... ¿cómo se llama? Barth, no, bueno, hay unos autores que intentaron compensar una mirada por la otra, pero siguen habiendo estas dos miradas. De hecho, se han dividido en dos bandos, que se llaman los halcones y las palomas. Cosas muy del conflicto. Sí, exactamente, muy conflicto y muy jocosas, porque bueno, se llaman halcones y palomas, siguiendo el modelo del Senado norteamericano, cuando hay que decidir emprender una guerra. Estados Unidos tiene un ala belicista, que son los halcones, y un ala pacifista, que son las palomas, pero siempre las palomas también son un poquito belicistas. Básicamente lo que quieren las palomas norteamericanas es que no se gaste tanto dinero en esa guerra. Pero bueno, este es el modelo que tomaron muchos arqueólogos. Dentro de la arqueología, la arqueología que hacemos nosotros, que es una arqueología histórica, una arqueología, en el caso americano, de los últimos 500 años, donde se integran distintas vías de análisis, entre ellas las fuentes escritas. La arqueología histórica ha abordado los estudios de la guerra, pero generalmente, en muchas ocasiones, como algo dado, ¿no? Pero su interés en la guerra está vinculada con el rol de expansión capitalista por el mundo, ¿no? Esto que no podían ver los filósofos, los pensadores del siglo XIX, liberales positivistas. ¿Qué relación tiene la guerra con la constitución de los Estados-naciones? ¿Qué relación tiene la guerra occidental con aquellos otros que se encuentran alrededor del mundo y con los cuales entra en un contacto que muchas veces se resuelve por las vías violentas, gran cantidad de veces, y se establecen fronteras entre ellos? ¿Qué relación tiene o cómo afecta la guerra a las poblaciones civiles? ¿Qué relación tiene con las matrices identitarias? Que juega un rol en la construcción de identidades en distintas naciones, en distintos sectores. Bueno, y por supuesto los aspectos materiales y espaciales que bien hablabas vos al principio de la guerra, y ya más a nivel de la conducción, o sea, incluso si queremos más al nivel de la historia militar, que ahí estaba muy bueno lo que contabas hoy, esa relación que tiene esta arqueología con la historia militar, es una relación como de amor-odio, en el sentido que yo creo también que está superada,
cuando se hace una arqueología desde un punto de vista antropológico, ¿no? Si no... Sí, no el coleccionismo de, a ver, voy con el detector de metales y me fascina ver los distintos tipos de balas que aparecen sí, o tal cual. botones y... Eso a Claro, escala y ahí material. sí, eso es una Tal, búsqueda capaz más filobelicista, me parece, muchas veces. Totalmente, y eso es a la escala material, y si ampliamos a la escala de la conducción, bueno, las decisiones de los grandes hombres, cómo se movieron las tropas. Bueno, la mirada antropológica cruza todo esto, pero profundiza más, o busca profundizar más en el componente de la tropa, sus prácticas, si sufrieron o no, qué podemos observar en los restos materiales, en los restos óseos, etcétera, sobre estos actores prácticamente invisibles, ¿no? Porque todos recuerdan el nombre de Napoleón, pero ninguno de algunos de sus artilleros, ¿no? Capaz Sí. Raúl Dolo, que está ahí, va a decir algún nombre de artillero famoso, fanático de Napoleón. Bueno, La pasaron tan mal, ¿no? Que inclusive como que se le plantaron a Napoleón, le dijeron hasta acá llegamos, no podemos más de disentería. Sí, no, bueno, No ahí podemos Raúl, más. acá Raúl nos puede dar una clase, pero la retirada de Moscú de las tropas napoleónicas han dejado fosas comunes impresionantes que la arqueología francesa y la arqueología de los distintos antiguos estados de la Unión Soviética están trabajando, que son increíbles. Bueno. La debacle de la Gran Hermé, pero bueno. Pero bueno, sí, no, al nivel de la conducción, que busca conocer el teatro de operaciones, las formas de la logística, cómo se abastecieron las tropas en conflicto, qué estrategias y tácticas se tomaron en el campo, y por supuesto, como decías vos, el desarrollo tecnológico, pero ya entendido así como un factor relevante, ya sea en una batalla o en una campaña. Y por supuesto, lo que se busca son los aspectos patrimoniales. En el caso de nuestro trabajo es difundir, divulgar las investigaciones, poner en valor los sitios históricos. Algunas de las batallas que hemos trabajado son prácticamente desconocidas, como vamos a ver en el caso de La Verde, pero han sido muy significativas, porque en el caso de La Verde implica, por ejemplo, el reemplazo de todo en las fronteras y en la política de toda la impronta mitrista por la que se viene, que fue la del general Julio Argentino Roca, con la concebida campañas al desierto o la conquista del desierto posterior y todo lo que sucedió allí. Ahí cambia. Metodológicamente, bueno, vos, Flavia, contabas un poquito al principio, lo que buscamos es integrar, condensar distintas vías de análisis, ¿no? Por supuesto, somos arqueólogos y el corazoncito está en el registro arqueológico, pero... Y fetichistas, como digo. Sí, Somos arqueólogos sí, y fetichistas. por no decir eso. Pero también la historia oral nos interesa. Exactamente. Y tratamos de tener una balanza epistémica que los ponga a la par, aunque, bueno, uno tiene siempre sus inclinaciones a través de lo material, pero es lo nuestro. Bueno, el registro arqueológico lo vamos a desarrollar un poco después, pero es integrado con distintos tipos de registros escritos, en el caso nuestro, partes militares, o diarios de combatientes, o observadores, muchos viajeros que han atravesado los campos de batalla y han hecho sus observaciones. Esto es interesante, siempre contemplando quién escribe, para quién escribe, por qué escribe, ¿no? Los sesgos de cada fuente, porque la historia como disciplina que trabaja con estas fuentes, tiene que comprender que no es lo mismo la mirada de un general que estaba en retaguardia observando los movimientos que el relato de un combatiente de primera línea, que cada ser humano tiene un campo limitado de visión y no puede dar cuenta de un proceso tan completo como una guerra, una batalla y menos una guerra, pero que, bueno, muchas veces los generales o los oficiales recogen informaciones diversas para poder armar un panorama más completo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hay que leerlas y tomarlas y desandarlas, tomarlas con pinza, para poder aprovechar esos documentos y no tomarlos como la verdad revelada. Dentro de estos documentos escritos, pero
más específicamente cartográficos, es decir, mapas, son muy importantes y suelen acompañar estas partes de batalla, ¿no? Hay mapas sobre los espacios en donde se desarrollaron, se piensan desarrollar enfrentamientos bélicos, pero también hay incluso mapas hechos por militares que explican, por los mismos protagonistas de la batalla, que explican cómo procedieron en una representación cartográfica. Y por supuesto, todo lo que es iconográfico, representaciones visuales, pinturas, fotografías, etc. Por otro lado, vinculando siempre esa actividad, ese suceso del pasado con el presente, con las comunidades que viven cerca, con las comunidades más extendidas, hacemos trabajos de memoria oral, como decía Flavia, entrevistamos gente que vivió en esos campos, en los pueblos aledaños, qué relación tienen con el sitio, y otras representaciones como las performativas, o monumentalidades, o remembranzas, grupos recreativos. Cada uno de los conflictos tiene sus particularidades en cuanto a la relación actual que tienen las comunidades con ellas, que van desde el olvido casi pleno hasta una constante remembranza, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Vuelta Obligado, que vamos a ver, es un paisaje monumental, tiene más de 80 monumentos. Y bueno, el 20 de noviembre es una gran fiesta, pero todos los fines, es turístico, todos los fines de semana va gente. En el caso de La Verde, hay un pequeño monolito en el medio de un campo privado al que nadie tiene acceso. Es una cosa bastante bien extraña. Así que bueno, ahora eso después lo vamos a ir viendo. No sé qué dice ahí, que bueno, apruebo. Bueno, como Flavia, me ahorraste muchísimo con tu presentación. Como bien decías... No. Acá se viene a trabajar. Estas Háblenos. arqueologías tienen varios nombres, y estos nombres van a depender de dónde han sido propuestos, ¿no? Arqueología de conflicto, de violencia y de la guerra, pero que básicamente toman y estudian los mismos, pretenden comprender los conflictos del pasado humano a través de sus restos materiales, pero del ámbito anglosajón se desarrolló la idea de una arqueología del conflicto en el ámbito ibérico, español sobre todo, la de la violencia, y la arqueología de la guerra pulula un poco en el ámbito norteamericano y también en lo que es en España y en Italia. Por una cuestión de relación inclusiva, preferimos hablar de arqueología del conflicto porque es más abarcativo. O sea, si vamos a pensar en una guerra es un tipo de conflicto que se manifiesta en forma violenta a través de armamentos, una logística, etc. Pero yendo ya a los tipos de sitio que estudian estas arqueologías, fortificaciones fuertes, prisiones, fortines, estructuras defensivas, se pasó solo, las trincheras que hablabas vos, fosos, contrafosos, baluartes, prisiones, centros clandestinos de detención, todo lo que es las vías de movilidad que tienen que requieren las logísticas, caminos, senderos, rastrilladas, rutas, etc. Ya a nivel de los enterratorios, fosas comunes o enterratorios individuales, ¿qué diferencia hay? Hay una diferenciación de prácticas y de jerarquías en los enterramientos. La tecnología, la famosa y querida tecnología, ¿no? Que hablábamos un poco, ¿no? El armamento, las balas, los fusiles, los modelos, bueno, ahí hay la militaria, como se llama, a aquellos fanáticos de los armamentos antiguos, son como los filatelistas, ¿no? Es un mundo aparte. Y las formas de representaciones gráficas y discursivas. Pero dentro de todos estos sitios, al que más se le ha prestado atención desde los 90 hasta ahora, es a los campos de batalla. Es como la vedette de la arqueología de conflictos, si se quiere. Porque es donde se busca resolver ese conflicto, ¿no? Alcanzar objetivos, metas que solamente puede alcanzar uno de los bandos y que se resuelven mediante la violencia, mediante la matanza.
como sitio arqueológico, el campo de batalla es algo totalmente particular. ¿Por qué? Porque pensemos esto, un ejército de cientos o miles de hombres se reúne para combatir con otro ejército de cientos o miles de hombres en un espacio determinado durante un tiempo determinado. Entonces, hablamos de un espacio muy amplio, a una escala espacial muy amplio, pero a una escala temporal verdaderamente acotada. Por ejemplo, para las batallas del siglo XIX, estamos hablando de horas. 3 horas, 4 horas, 8 horas en el caso obligado, pero no mucho más. Entonces tenemos miles, a veces 10.000, 12.000 personas recorriendo un espacio en forma disciplinada o no disciplinada. Eso va a ir en función de cómo se desarrolla la batalla. Pero es un sitio arqueológico producto de una práctica cultural como cualquier otra, y así se puede abordar, se lo puede prospectar, se lo puede determinar, ubicar, definir sus límites, se lo puede excavar, y es plausible de ser interpretado. Y lo que tiene el campo de batalla, que tal vez por eso es que sea... estoy muy oscuro, si prendo la luz, perdón, me estaba viendo. Lo que tiene... Estás en la trinchera. Estoy en el Pozo del Zorro. Lo que tiene es un vínculo emocional muy fuerte, generalmente, tanto con aquellos que participaron de la experiencia, como con la gente de las comunidades en muchas ocasiones. Marca mucho, ¿no? Marca muchísimo la guerra. Sí, bueno, los peregrinajes de veteranos de Malvinas a las islas, desde que se abrieron para que puedan viajar argentinos, no se han detenido nunca. Bueno, también hay un cementerio, entonces también, ¿no? El viaje, el lugar, ese es otro tópico, ¿no? Las fosas, los cementerios, tienen un estatus muy vinculado con lo emotivo y con lo fuerte que es la experiencia. Bueno, lo que se busca básicamente es determinar los límites, las dimensiones de un campo de batalla, y eso se hace a través de los armamentos y sus alcances, en función de poder determinar posiciones de algún tipo de, no vamos a ver en un caso, pero de algún tipo de tropa, si es de infantería o de caballería, o artillería sobre todo si hay. Bueno, determinar todas las prácticas vinculadas con esta batalla, cuestiones de vestimenta, cuestiones de armamento, cómo es el estado de las tropas, si hay restos humanos se pueden investigar, estados nutricionales, bueno, voy a usar una analogía bélica, pero toda la batería de armamento que tiene la arqueología se aplica a este tipo de estudios. Y al ser el campo de batalla algo tan emotivo, vinculado a las comunidades, también sufren gran cantidad de expolios, de huaqueos, como decimos nosotros, o sea, de saqueo. Y esto se ha incrementado en los últimos tiempos con el alcance mucho más fácil que en otras épocas a los detectores de metales. El alcance económico, se pueden comprar. Y la venta online. Y la venta online, y hay grupos de detectoristas que en franca violación de la ley, de nuestra ley de patrimonio, la 25743, tienen canales de YouTube, seguidores, bueno, todo un tema que sí, está en el algunos programas de History Channel y demás no ayudan también, ¿no? Tal cual, pero la ley norteamericana no es la nuestra. Digamos que lo que hacen en Estados Unidos bajo su ley lo pueden hacer, pero acá no. Claro. Pero bueno, esas son... este es nuestro colonialismo, ¿no? También en ese sentido. Nosotros llamamos a la policía al 911 porque la gente veía películas y se llamaba 911, le cambiaron el nombre porque las películas influyeron sobre las prácticas. O sea, te están robando tu casa y llamabas al 911 en vez del 101. Bueno, lo mismo sucede acá con las cosas de... Iban a tardar un poco en venir. Sí. Así que bueno, ya tenemos Halloween, bueno, es así, la cosa es así. Pero, ¿qué les iba a decir? Bueno, pero lo que sucede con el huaqueo es que estos detectoristas, estos saqueadores, encuentran un detector de metales, se llevan aquello que les guste, otro lo dejan tirado, y a nosotros los arqueólogos no nos interesa el objeto per se, sino el objeto en su contexto y en sus relaciones. Entonces, la analogía más
útil que se me ocurre es la del libro. Si vos a un libro le arrancás varias páginas y aquel que lo quiere leer no va a comprender del todo. Entonces, eso que se hace es un recurso finito, no se puede recuperar, es una información que se pierde. Por eso hay que generar conciencia y, bueno, está atrás de este tema. Si voy muy rápido me dicen, porque yo me largo y empiezo. Al ataque. Bueno, con respecto a la metodología, hay toda una serie, un arsenal, estoy recurrente con el tema. Sí, estamos con todas las metáforas juntas. Sí, de técnicas y métodos que se pueden aplicar, partiendo de los métodos de prospección y detección desde el aire, con la aeroarqueología, fotografías aéreas, ahora se usan mucho los vehículos aéreos no tripulados, los drones, pero las imágenes satelitales que se cuentan desde las últimas décadas. Bueno, ya dije, las fotos aéreas, que son más antiguas, son muy interesantes también. Las fotogrametrías aéreas, que permiten ver cuestiones, por ejemplo, que en el terreno no se aprecian, como zanjas, muros. En otro caso, que trabajamos en un fortín, en el Fuerte Cruz de Guerra, es impresionante lo que hemos visto desde el aire, y estuvimos varias campañas ahí, y más o menos intuíamos, pero no, algo increíble. Bueno, filmaciones, ya a nivel del suelo, georradares, telemagnetómetros y los consabidos detectores de metal, pero usados en forma sistemática dentro de una metodología y un diseño de investigación, ¿no? Y luego una gran cantidad de softwares para hacer análisis espaciales o de arqueología distribucional, desde los modelos de densidad o de distribución, pasando por, sobre todo, los sistemas de información geográfica, y el chiquitito y viejo y querido GPS, que nos permite posicionar y georreferenciar hallazgos, rasgos, estructuras. Después, las técnicas clásicas que uno asocia con la arqueología, como los sondeos y las excavaciones, pero luego ya a nivel del arqueométrico, es decir, del material, se puede hacer estudios arqueometalúrgicos o estudios de restos vítreos. Cada material tiene sus técnicas particulares. Bueno, nosotros en el año 2014 y ahora hace poquitito, hemos publicado 2 libros sobre la arqueología de los campos de batalla en Latinoamérica. Este es un pequeño mapa con los ejemplos que se han estudiado en la región latina desde la década del 90, básicamente. De finales de la década del 90, en realidad la década del 2000. Los trabajos pioneros en ese sentido son los que hizo Paulo Zanettini en Brasil, en la batalla de Canudos, y los trabajos los más prolongados y sistemáticos que hizo Mariano Ramos en la batalla de Vuelta Obligado. Pero fíjense que hay en varios países, muchos, y sobre todo Argentina es el país que más trabajos sobre arqueología de campos de batalla tiene. Bueno, el libro lo hemos publicado hace poco con el colega cubano Orly. Nunca sé. Hernández de Lara. Sí, es impronunciable. El nombre. Es Reinaldo al revés. Hay que practicarlo un poco. Ahí hay una cuestión freudiana importante. Sí. Pero sí, el padre se llama Reinaldo, pero bueno, si no me sale, entonces Orly. Y nos van a llegar los ejemplares ahora, se puede bajar gratuitamente, les puedo pasar el link después por el chat para tanto el primero como para el segundo, así que bueno, queda a disposición. Y lo que empezamos hoy es con algo totalmente reciente, que a raíz de una bajada histórica del río Paraná, cerraron algunas presas en Brasil y el Paraná quedó con poca agua, hace 50 años que no estaba tan bajo, un pescador encontró una serie de 2 líneas de cadenas que podrían ser aquellas vinculadas con el sistema de defensa de vuelta obligado, lo cual nos armamos unos pequeños equipos con muchísimos permisos. Bromeábamos que creo que pedimos más permisos que para cruzar el muro de Berlín,
Pero bueno, impresionante, 3 permisos la primera vez que fuimos. A lo largo de 3, yo estuve en 3, pero fueron 4 mini campañas de 1 o 2 días. Pudimos hacer unas tareas de rescate. De hecho, la quisieron robar las cadenas con una retroexcavadora. Bueno, cosas. Eso te iba a preguntar. ¿Quién Cosas, hacía guardia? Porque sí, además se bueno, dio a pero conocer muy rápidamente, ¿no? El dio, hallazgo en los medios se dio a conocer muy, muy rápido. se dio a conocer muy rápidamente, hubo un intento de sacarla. Cuando viajamos, nos comunicamos con Prefectura, que tiene una base ahí muy cerca, y Prefectura colaboró muchísimo, y de hecho están como guardianes de ese hallazgo y de todo el área, porque todo el área fue el área de la batalla, y es todo un área patrimonial. De hecho hay un museo de sitio. Bueno, yo acá quería compartirles un video. Hablando de los drones, tenemos un colega que es parte del equipo argentino-colombiano, que se llama Jerónimo Angueiras, que nos ha hecho unos videos, se los pedí yo para la charla, y tiene música, todo, así que lo voy a poner, a ver si puedo, para que lo veamos todos. Estaba acá. Telúrica. Esto por un poco para que se den una idea del espacio donde sucedió la batalla de Vuelta Obligado. Sí, para repasar un poquito. Exacto, esta es como una que conocemos todos, como las canciones. Ahí en el chat decían que mucha gente no tiene ni idea de por qué se conmemora el 20 de noviembre y que esto viene muy bien. Claro, bueno, básicamente. Coincido que es de los feriados que nadie sabe por Sí. qué hasta que alguien se lo dice. Ahí un poquito el video lo cuenta, ¿no? Una flota anglo-francesa que protegía un convoy comercial, quería remontar las aguas de la cuenca del Paraná para comerciar con los puertos interiores, y la Confederación Argentina no les dio permiso, y esto no les impidió remontar río arriba, y las fuerzas de la Confederación, bajo el mando de General Mansilla y del Brigadier Rosas, enfrentaron a este grupo, a este convoy armado, en varias batallas. La más importante es Vuelta Obligado, pero está la batalla del Tonelero, la batalla de Quebracho, la batalla del Tonelero, Quebracho y San Lorenzo. Si bien los ingleses y franceses pudieron remontar el río, sufrieron muchas bajas y mucho daño a sus embarcaciones. Y ahí vuelvo con el... Y esto tengo que sacar porque va a arrancar otro video, seguro. Sí, sufrieron muchas bajas. Claro. Si bien ganaron la guerra, se habla de una guerra, una victoria pírrica, en el sentido que no pudieron... Militarmente ganaron, pero como en las guerras modernas el último objetivo es político, no pudieron comerciar, lo cual se rindieron y rindieron perdón al pabellón de la Confederación. Así que bueno, en función de esta batalla, el 20 de noviembre obligado, se combatió 8 horas con más o menos entre 300 y 350 muertos del lado de la Confederación y 50 del lado anglo-francés. Se conmemora el Día de Soberanía Nacional. Entonces ahora vuelvo a compartir. Nueva función. Compartir. Acá está. Bueno, un poco acá unas fotos sobre este accionar. Lo que hicimos en un momento fue el lugar donde llegó donde encontró el pescador las cadenas, y hicimos un pequeño sector una gran cuadrícula donde pasamos detectores de metales y ahí encontramos un eslabón roto con marca fresca de tracción. Y ahí nos dimos cuenta que habían querido llevar las cadenas. Eso nos sirvió como muestra, pero no era una muestra fidedigna porque ya toda la estructura metálica de esos eslabones estaba alterada por la tracción en frío.
También Claro. hicimos, aprovechamos cuando hubo la bajante para poder hacer fotogrametría ahí se vio en el video, la fotogrametría de los eslabones, tomar las medidas de tanto el eslabón como el contrete, que es ese segmento del medio que está en El palito. el palito, claro. El pituto del medio que no. El pituto del eslabón, da mucha información, cómo está unido al eslabón. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado, cuando estábamos en el grupo de arquimetalurgia, supuestas cadenas de obligado descontextualizadas, y si tenía material de soldadura, no Claro. podía ser de la época. También se hizo buceo de superficie, en el sentido de inmersiones limitadas al tacto, visibilidad cero, por parte del licenciado Omar Argueso, un buzo muy experimentado, arqueólogo y buzo muy experimentado, trabajó en los cenotes en México, que bueno, eso fue infructuoso, porque las cadenas, como vamos a ver, acá está el sistema defensivo, voy a explicar un poco. Mansilla preparó para contener a la armada anglo-francesa, a la flota anglo-francesa, en un paraje estratégico, 4 baterías, 3 de altura en las barrancas y una rasante, la batería Mansilla. Y puso en un promontorio 3 líneas de cadenas con sus detallada, con sus medidas, de qué dimensiones tenía el eslabón, por eso fue un dato importante para corroborar con la hallada, que descansaban sobre 24 barcazas, algunas bastante grandes, estamos hablando de 10 metros a 20 metros de eslora, que estaban fondeadas en el río como una línea de atajo para evitar que cruce la armada por esa zona. Lo que pasa es que en el Paraná, que en este lugar hace un recodo, y las naves, algunas de ellas eran de vapor, pero la mayoría de esas velas necesitan remontar y dar un tiempo prolongado en esa maniobra, lo cual los hace blanco fácil para los cañones de la Confederación. Bueno, ahí fue donde sucedió la batalla. Durante 8 horas los ingleses y franceses trataron de cortar esta línea de cadenas y combatieron, y desembarcaron y lucharon y terminaron tomando todas las posiciones de la Confederación, rompieron la cadena y siguió, después de 8 horas de batalla. Brevemente el trabajo de Mariano Ramos y su equipo de la Universidad Nacional de Luján ha excavado a lo largo de 20 años, a 2 campañas por año, con un promedio de 20 a 30 personas por campaña, unos 450 metros cuadrados en extensión, que permitió, se ven las improntas, determinar las baterías, el lugar preciso donde se encontraban las baterías, las estructuras de defensa, empalizadas con agujeros de postes, los pozos de tea, que era donde se hacía el fuego para los cañones, y las improntas o los negativos donde se armaron las estructuras para montar los cañones. Los cañones iban montados sobre cureñas y se podían desplazar horizontalmente para ajustar el rango de tiro. Una serie de objetos hallados en obligado, bombas, fragmentos de proyectil, bombas de mortero, cuchillos, facones, regatones de lanzas. Hay un museo de sitio, ¿no? Donde se puede ver parte de esto. Sí, la verdad, hallazgos. Si la pandemia lo permite, Vuelta Obligado es un lugar muy cerca a Buenos Aires, está a 18 kilómetros de San Pedro, se puede ir y volver en el día, y es un lugar precioso, las barrancas, el río, es algo, toda la carga histórica que tiene, también como paisaje es muy, muy bello, y cuenta con una suerte de pulpería, de boliche, que se come muy bien. Es un lindo, te parezco promotor turístico de Vuelta Obligado, pero la verdad es muy lindo. Bueno, acá todos somos de alguna manera promotores turísticos de muchas cosas. Sí, no, es muy bello. Cuando se pueda ir, vayan porque vale la pena. Y ahí hay un museo de sitio que se inauguró en 2010. Bueno, en 2010 se inauguró el nuevo monumento que mandó a hacer la presidenta entonces, Cristina Kirchner, y durante muchos años, siempre se festejó el 20 de noviembre, pero durante muchos años han llegado ahí hasta 120.000 personas ese día, el 20 de noviembre. Unas fiestas impresionantes. Bueno, ahora
por la situación que estamos viviendo, hay muy poca gente, pero el pueblito en sí tiene 190 habitantes, es muy bello. Bueno, y acá sí las cadenas, esto es muy interesante, y lo que lleva a pensar a la gente del equipo de Ramos es que se trataría de el primer hallazgo in situ, en contexto de cadenas del sistema de defensa de vuelta obligado, porque, por varios motivos. Primero, los eslabones corresponden con las medidas de los documentos históricos, tal cual Mansilla solicitó en las cadenas y sus tamaños de eslabones. Por otra parte, los contretes no están soldados, sino forjados, lo cual es un indicador tecnológico de la primera mitad del siglo XIX para abajo, lo cual permite no descartarlas como algo intrusivo o algo moderno. Allí hubo un puerto a principios del siglo XX, por lo cual podría ser un pequeño puerto, ¿no? Pero podría ser un elemento posterior. Bueno, la tecnología en ese sentido indica que no es intrusiva. Y luego estas dos líneas de eslabones que tienen 8, llegamos a excavarlo hasta 8 eslabones cada una, están dentro de una matriz sedimentaria de Tosca. Y el caso de las barrancas, como vimos, los soldados han trabajado la Tosca para hacer algún tipo de anclaje, ya sea de la estructura de las cureñas, así que no sería extraño que hayan trabajado en la Tosca. Habría que profundizar para ver qué tipo de fijación tiene, si es un ancla, Claro. si es una banqueta. Bueno, pero eso fue realmente imposible porque el río crecía y bajaba continuamente y no teníamos los recursos necesarios realmente para hacer esta. Es preferible, se decidió preferiblemente dejarlo in situ señalizado con una baliza y a custodia de prefectura. Lo que pensaba Alejandra Reyes y el equipo, Alejandra está trabajando su tesis doctoral en la batalla de vuelta obligado, es que podría tratarse de los eslabones vinculados al anclaje de alguno de los pontones, lo que son los bigotes de ancla. Ahí está un poquito la foto, una representación de 1840, la foto no, una litografía de 1845 francesa que muestra el sistema defensivo de obligado. Por otra parte, la ubicación, la georreferenciación de estas cadenas coincide con la proyección cartográfica de los mapas hechos por los ingleses, por el capitán Sullivan, un cartógrafo militar de la expedición, que es muy preciso, muy británico y muy imperial. Condice con la ubicación de las tres líneas de cadenas. Y logramos extraer una muestra fidedigna, no traccionada, se hizo una pequeña sección para poder sacarla, y está siendo analizada actualmente por el ingeniero Horacio de Rosa del grupo de arqueometalurgia, que nos informó esta noticia sobre el contrete y que no tenía ningún resto de soldadura, sino que era forjado y la inclusión. Así que, este es un material reciente bajo análisis. Carlos, ahí preguntan en el chat si era distinto el nivel de río como para haberlas colocado ahí. Muy buena pregunta, se me pasó. Sí, ese es otro dato importante. El nivel del río registrado para esas épocas es exactamente igual al de la bajada actual. O sea, tenemos 700 metros entre banda y banda, para 1845 y actualmente, ahora creció un poco. Pero desde que se hizo Yacyretá y algunas de las represas, el caudal normal del Paraná hace que esos 700 metros queden bajo el agua, se extiende a 1000 metros. Entonces, este lugar donde se hallaron los eslabones está siempre entre 80 centímetros a 1,80 m de profundo. Así que, si no hay otra bajante histórica, esto va a quedar bollado y señalizado, pero quedará ahí y protegido también, ¿no? Pensemos que estuvo 1845 ahora, son 137 años conservados, perfectamente conservados. Es impresionante la conservación de ese metal. Y cuando apenas se expuso a los primeros eslabones al aire, empezó el proceso de corrosión inmediatamente. Eso es algo increíble. Pero bueno, sí,
No sé si tienen alguna otra pregunta de obligado, si no paso a la batalla no recordada, la batalla de la Verde. Dale. Sí, Porque fue muy fotogénico el hallazgo de las cadenas, pero tenemos como muchas ganas de oír sobre esta batalla desconocida también. sí, sí. Esta es una batalla plenamente desconocida. De hecho, cuando se nos abre el campo de investigación, nosotros no la conocíamos tampoco. Es un sitio, la batalla sucede, hay una serie de batallas que suceden dentro de un contexto en donde Mitre, expresidente, comandante en fuerza de todo el ejército aliado durante la guerra del Paraguay, no acepta o alude que hubo fraude en la elección de Nicolás Avellaneda como presidente. En ese entonces el presidente que sucedió a Mitre era Sarmiento y estaba terminando su mandato, y Mitre se levanta en armas con sus lugartenientes, que muchos de ellos eran comandantes de fronteras, de todas las fronteras de Buenos Aires, con los pueblos originarios, y Garzaba, los Rivas, bueno, toda una serie de todos sus comandantes uruguayos, él los trae desde cuando estuvo exiliado por el rosismo en Uruguay. Se dan dos sectores de esta revolución, de este alzamiento, o este intento de golpe de Estado, ¿no? Siempre una revolución, depende de quién está contando, si es una revolución o no, ¿no? Uno es la provincia de Buenos Aires, el centro de la provincia de Buenos Aires, y otro es la zona de Cuyo. En la zona de Cuyo, el general Arredondo es el que está a cargo de las tropas rebeldes. La idea de la revolución, la idea de Mitre era avanzar desde Cuyo y avanzar desde el sur, de la zona del Tuyú, por la frontera, elevando los fuertes y fortines, incorporando la tropa al movimiento revolucionario para confluir en Junín y atacar Buenos Aires. Esa era la estrategia de Mitre, que no funcionó porque tanto Mitre como Arredondo son vencidos, en el caso de Arredondo, por Roca, en la batalla de Santa Rosa. Ahí Roca asciende a general en campo de batalla, y después va a ser la figura política rutilante posterior a este proceso. Y en el centro de la batalla, Mitre es vencido por un oficial menor, un teniente coronel, José Inocencio Arias. Y es un poquito lo que vamos a ver. Ahora voy a poner el otro videíto que nos armó Jerónimo. A ver si... explican el desarrollo de la batalla. Presten atención al paisaje. Jerónimo es muy épico, le gusta la música. Muy wagneriano. Fíjense los sectores, son sectores de prospección. Está bueno porque cuando no estás excavando podés ser trabajador golondrina, ¿no? ¿Cómo que tiene la música Te muy pones, buena? te pones a cosechar y Eh, cuando, este, cuando campo no trabajas. este campo es impresionante, Flavia. Es un campo que tiene 7.000 hectáreas, de la familia, sigue siendo de la familia Álzaga, y de varios Bueno, más. Y tienen dos campos más de 7.000, o sea, pero de un original de 67.000 hectáreas, les quedaron 21.000. O sea, es algo, esto a este campo de privado no hay ningún tipo de acceso si no es con los dueños, ¿no? Y hay monumentos, hay un paseo que no puede acceder nadie. La familia muy solícita con nosotros. Está muy fuerte las Valquirias. claro, nosotros no las escuchamos, vos sí, a vos te... Ah, yo pensé que ustedes lo escuchaban. No, nosotros lo escuchamos muy bajito. Sí, a mí me estaba matando.
Para dimensionar el espacio. Sí, por supuesto, sí. Mirarlo desde el cielo, porque impresionante, acá se reunieron para explicar la batalla. Si prestaron atención, hay un monte muy grande, un cuadrado, donde 800 soldados de la vanguardia de los ejércitos. Uy, perdón, dejé abierto un video. Ahora sí. Perfecto. Esos soldados se meten en este cuadrado que era zanjeado porque era un puesto de la estancia de La Verde, por eso se llama la batalla de La Verde, serían los campos de La Verde, donde había dos pequeñas estructuras, un edificio típico de azotea para poder otear el espacio zanjeado por si había un ataque indígena, y otro edificio más pequeño, y después había una serie de huertas y de corral para animales, vacunos o equinos, para 2.000 animales. Lo que hicieron estos 800 soldados, mandados por el teniente coronel Arias, al verse rodeados por las tropas de Mitre, fue profundizar esas zanjas. Todavía en 1874 no se usaba el alambrado, sino que se usaba la zanja para contener animales. Profundizaron esas zanjas, hicieron parapetos y se dispusieron a la defensa. Mitre lo intima a rendición, para esto lo manda a uno de sus segundos, el coronel Francisco Borges, que fue el abuelo del famoso escritor Jorge Luis, genio de las letras, fue el que intima rendición a Inocencio Arias, que debemos pensar que todas estas tropas, todas habían peleado juntas, todos eran veteranos y hermanos en armas de la Guerra del Paraguay. Entonces, en una carta muy emotiva que tenemos, Arias le dice a Borges, el coronel Borges, dígale al general Mitre que en honor a los 5 años que pasamos peleando en los esteros paraguayos, no me voy a rendir. Y entonces a Mitre no le queda otra opción que hacer un ataque frontal y tomar esa posición, porque si dejaba retaguardia esta fuerza, podía sumársele otras que venían desde Buenos Aires. Entonces se desarrolla la batalla que duró 3 horas, y dejó 300 muertos del lado mitrista, y no hay un cálculo preciso, pero se estima unos 40 del lado de Inocencio Arias. O sea, de 5.000 a 7.000, según distintas fuentes, del ejército mitrista, no pudieron vencer a 800 que estaban parapetados en lo que ahora es un monte, en este corral. Esa fue la batalla de La Verde. Una batalla que gracias al trabajo arqueológico y en combinación con las fuentes históricas, inferimos una dinámica de 8 movimientos que, bueno, ahora la vamos a ver. Esto es un poco lo que les contaba, el cuadrado que se veía, el monte que es un rectángulo que se veía desde el aire, y acá está el mapa, uno de los mapas hechos por Félix Best en Historias de las Guerras Argentinas. Fíjense que conserva la misma forma. Esta es una litografía de 1881, donde también se ve el edificio, el rectángulo y el cuadrado, los corrales exteriores, las tropas de Mitre que estaban por atacar, las formaciones de infantería. Bueno, los objetivos del trabajo, en primera instancia, y siguiendo el modelo paradigmático de los estudios de campo de batalla, que fue el de Little Bighorn. Flavia, cuando vos empezabas a hablar hoy, decías que muchas veces la arqueología de batalla, en el mejor de los casos, puede incluso desmitificar. Bueno, Little Bighorn fue una batalla norteamericana donde triunfaron los pueblos de las planicies sobre las tropas del coronel Custer, pero que la propaganda hollywoodense y la historiografía nacional norteamericana vendió como una derrota a ultranza, una defensa a ultranza, murieron con las botas puestas hasta el último hombre. Lo que demostró la arqueología en ese caso fue que en realidad hubo terror en combate, y se desbandaron, y los Cheyennes, los Sioux, los distintos grupos de las planicies, los cazaron a los soldados como patos, básicamente. Los mataron desde los despeñadores, y bueno, a partir de esos estudios, que lo primero que buscaron fue establecer los límites del sitio a partir de los alcances de armamentos. Es una suerte de modelo que hemos seguido y hemos modificado, porque metodológicamente un campo de batalla es un desafío creativo. Hay que
hay que buscar formas y lo que han hecho otros colegas posiblemente no sirva, cada batalla es única, diferente. Te volvés estratega militar también. Y también tenés que tener esa experiencia fenomenológica de estar en el campo, como vos arrancaste hoy yo creo que el arqueólogo es alguien que está haciendo una suerte de fenomenología, está ahí, habitando ese espacio, imaginando. Bueno, ahí también tenés que ponerte en la piel de un soldado y en la piel de un general, aunque no seas nunca vas a ser ninguno de los dos, pero es un ejercicio interesante. Pero bueno, establecer los límites, conocer dónde estaban posicionadas las tropas e inferir sus movimientos, determinar, cuando se habla de núcleos de batallas, donde hubo mayor intercambio de fuego, donde se combatió más fieramente. Siempre vamos sobre la cuestión tecnológica, porque muchas veces cumple un rol determinante, el tipo de tecnología utilizada, y los aspectos con las comunidades que comentaba al principio sobre cómo las piensan, cómo las recuerdan, cómo las representan. Bueno, metodológicamente lo que hicimos fue un relevamiento muy exhaustivo sobre documentación en el Archivo General de la Nación, en el Servicio Histórico del Ejército, cartografías diferentes, entrevistas para hacer memoria, historia oral, fotografía, bueno, toda la batería que hablamos un poquito al principio. Hicimos un relevamiento topográfico de todo el área, prospecciones, reconocimientos, algunas pruebas de pala, recolecciones superficiales. Eso es algo increíble, porque si te parás en un día con un poco de sol y mirás, se pueden ver los plomos en superficie brillando todavía, y subsuperficial con los detectores de metales, toda información que volcamos en distintos tipos de software. Un poco en el video se veía, determinamos 5 sectores, dado que la batalla fue de asedio, ¿no? De sitio, en donde muchos querían entrar a matar, donde había unos pocos guarnecidos. Esperábamos una distribución artefactual en forma radial. Balas, vainas, todo que apuntan hacia un centro y la devolución del centro hacia afuera, que más o menos es lo que fuimos hallando. Acá vemos una concentración de vainas de Remington, más de 40. Este era un puesto de tirador, alguien que estaba fijo tirando y recambiando. Lo que hicimos un diseño de transectas. Primero la fuimos ajustando, la metodología. Empezamos con 20 metros entre observador y observador para pasar a 15, después para pasar a 10. Y recorríamos esas transectas mirando y con el detector de metales. Cada vez que hallábamos una pieza, un elemento diagnóstico de la batalla, la georreferenciábamos. Estos son algunos de los hallazgos, más de 500 hallazgos, todavía están en análisis algunos de ellos. Botones militares, números de kepíes. Los kepíes son los gorritos que usaban los soldados, villas, vainas y plomos. Los elementos diagnósticos que utilizamos para poder dar cuenta de la batalla en la primera instancia fueron estos: vainas y plomos. Las vainas o cartuchos, y los plomos, que van a responder a distintos armamentos. La mayoría Remington 43, el Remington que luego va a llamarse Patria, pero estos son los primeros Remington que importó Sarmiento, que debutaron en la represión de López Jordán en la Mesopotamia, y otros armamentos. Hay Martini Henry, fusiles de chispa, que son los fusiles más antiguos, y también de avancarga a percusión. Bueno, hay una suerte de experimentación a nivel de tecnología bélica de armas de fuego impresionante, típica de la década del 60, 70 y 80 en el mundo. Pero como se ven, de todos los hallazgos, los más preponderantes son estos: vainas y plomos. Esto tiene su explicación. Mayoritariamente un campo de batalla suele ser, nosotros hablamos de carroñeo de campo de batalla, o sea, una vez que termina la batalla, la gente suele ir a buscar aquello que les es útil, valioso, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones emotivas, pero aquello que es más grande suele ser llevado. En cambio, los pequeños plomos y las vainas han sobrevivido incluso también a los procesos de formación, entre ellos el arado, ¿no? El accionar del arado. Una vez que teníamos esa distribución, lo que empezamos a hacer es trabajar con la cartografía histórica. Para esto contábamos con 4 mapas, 3 de ellos de testigos, o sea, de gente que participó en la batalla. Uno
el coronel Arias, el quien triunfa, que hace el parte al Ministerio de Guerra y eleva el mapa, que es un mapa muy espojado, es el de arriba a la izquierda, superior, el ángulo superior izquierdo. Luego el plano de Mármol. Florencio Mármol era el secretario de Mitre, porque Mitre, como buen general, tenía su secretario que anotaba todo lo sucedido, llevaba un diario de viaje. Bueno, el mapa de Mármol es el más detallado, el de abajo, el ángulo derecho. Y después un mapa muy interesante de Teófilo Gomila, pero fíjense qué diferentes son al de Mármol y al de Arias, que Gomila representa un cuadrado nada más. Y esto tiene razón, o tiene su razón en la memoria, en el proceso selectivo que es la memoria. A Gomila lo entrevistan en 1914, 40 años después de la batalla, y él dice, yo me acuerdo, esto es lo que me acuerdo. Entonces, algo interesante también para tener en cuenta cuando uno se enfrenta a cartografía es que son productos de la subjetividad y son productos también de la memoria. Una vez que tuvimos esos mapas, con un software que es gratis, de hecho ya debe ser viejo, tiene unos años esto, que se llama Map Analyst, lo que pudimos hacer fue tomar rasgos y estructuras existentes en la cartografía histórica y extrapolarlas sobre imágenes satelitales actuales, rasgos que existían y existen aún en día. A raíz de eso, el software crea una grilla que te permite ubicar los cuerpos, las infanterías, las caballerías en este caso, en una imagen satelital actual, y te da una idea, una dimensión de dónde podrían haber estado ubicados estos cuerpos. Por supuesto que cada mapa va a dar una información espacial particular. Entonces, una vez que hicimos esto, superpusimos todos los mapas que pudimos utilizar en el software. Fíjense que son 3, y coinciden en algunos rasgos, los 3 mapas coinciden perfectamente, sobre todo el rasgo del monte. Yo hago así con el dedo y nadie me ve, por supuesto, ahí con el cursor. El rasgo del monte, el rasgo de algunas fuerzas, en este caso de no sé por qué se pasa solo, en este caso de infanterías, acá las infanterías de Borges, las caballerías, bueno, están con alguna desfasaje espacial, pero están cercanas, pero algunos rasgos son los corrales, por ejemplo, estos cuadrados son corrales, así que coinciden, nos da una información bastante precisa para poder encarar cada uno de los sectores. Este es el mapa distribucional que logramos hacer con los plomos y las vainas. En rojo están los plomos de distintas armas y las vainas. La mayoría de armamento de Remington, tanto de los vencidos como los vencedores, algo que la documentación histórica no aparece. La documentación histórica dice que Arias gana porque tienen Remington, que es un arma superior. Las fuerzas de Mitre tenían la misma cantidad de Remington, porque él iba elevando las fuerzas de los fortines que estaban munidas con este armamento, pues se los daba la nación. O sea, tenían las mismas armas que los defensores. Pero se sumaba también los jueces de paz con sus gauchos, con sus armamentos, armas blancas, lanzas, fusiles de chispa, trabucos. Bueno, hay toda una suerte de armamento disímil y más precario en el bando de Mitre. Pero estamos hablando de 5 a 7.000 personas, soldados, tropas, contra 800. A raíz de esta distribución y en función y jugando con la documentación histórica, con los relatos, que los relatos no son plenamente ordenados, pudimos inferir una serie de movimientos de la batalla. La batalla da comienzo con el avance de Borges, el regimiento de infantería número 4, hacia uno de los flancos del corral donde estaban los defensores. Acá, a medida que van avanzando las fuerzas de infantería, van disparando, fíjense, las vainas son amarillas, pero siguen avanzando y ya no aparecen más. A medida que avanzan, dejan de aparecer las vainas como elementos que indican disparos, pero sí hay una concentración de vainas en un ángulo de los defensores que estaban ahí parapetados y contrarrestando este avance en ese sector. Arias tuvo que haber
movido su tropa dentro de la defensa, muy rápidamente, a medida que los avances se iban, los atacantes se iban moviendo sus tropas. Lo que sucede acá es algo que en la historiografía militar está registrado, sobre todo en la Guerra Civil Norteamericana, que cuando se ataca una posición, suelen concentrarse el fuego en los ángulos de la posición, y de hecho tiene un nombre que se llama The Bloody Angles, los ángulos sangrientos. Ahí es donde generalmente muere mayor cantidad de atacantes tratando de ingresar, y donde se concentra mayores restos. Como son repelidos, la infantería de Borges son repelidos, se repliegan y buscan atacar una posición menor que tenía Arias, un corral, no sé si se ve aquí mi cursor, un pequeño corral con un pequeño grupo defensor, que contraataca, pero inmediatamente abandona la posición y se junta con el grueso de defensores. Esto no tenemos que pensarlo como una serie de pasos uno tras el otro. Muchos de estos momentos suceden contemporáneamente, al unicóno. Mientras esto sucedía en ese sector, las caballerías de Michenberg, un comandante de Guardia Nacional, busca flanquear la posición y entrar por donde se encuentran los edificios del puesto de la estancia de Verde, donde está el puestero. No hay ningún dato histórico, registro histórico de este movimiento, ni de que haya intercambios de disparos. Sin embargo, sí encontramos plomos, pero no de Remington, sino de armamento de avancarga, los esféricos, son las pequeñas esferas de plomo de calibre 16,5, que no pudieron ser nunca de los defensores, que sí tenían armamento de Remington. O sea que esto era precisamente, las guardias nacionales tenían un armamento de inferior calidad. Entonces hubo algún tipo de escaramuza, de guerra de guerrillas entre los defensores de del ángulo suroeste, con las caballerías de Michenberg, que enseguida se movieron para tratar de entrar por el puesto de la estancia. Acá sucede el mismo fenómeno que abajo, se produce una concentración de fuego y intentar en uno de los ángulos, otro ángulo sangriento, al punto que acá sí las fuentes dicen que las mismas caballerías bajaron del caballo y trataron de entrar a pie, como infantes, fueron repelidos por los defensores, que los atacaban desde los árboles y desde las terrazas, desde la terraza del edificio, de la azotea. Esto hace que vuelvan a replegarse, retirarse, y el último movimiento de la batalla, que lo hace el comandante Prado, otro líder de guardias nacionales. La Guardia Nacional era el ciudadano en armas que debía cumplir con es el ancestro de la colimba, ¿no? El ancestro del servicio militar obligatorio. Y Prado tenía mucha incidencia en la zona de frontera, en el azul, atacó con mucha vehemencia sobre este flanco, sobre el flanco del este y del sudeste, donde ahí sí hay una enorme cantidad de vainas que dispararon los defensores, y es repelido a 50 metros. De hecho, acá sí contamos con el archivo personal de Prado, quien tiene una serie de cartas, y hay una carta en donde el sobrino de Prado le escribe a Arias, el vencedor de la batalla de la Verde, preguntándole por el accionar de su tío en la batalla, y Arias le responde, eran muy épicos ellos, Arias le responde: yo he visto a su tío montar, perder la montura, volver a montar, o sea, perdió 3 caballos, le mataron 3 caballos en su carga contra la posición, y él volvía, agarraba otro caballo y volvía a atacar de nuevo. Lo vi 3 veces y quedó a 50 metros de nuestra trinchera, dice. Entonces cada vez que lo veo a su tío en Buenos Aires y lo saludo, sé que estoy saludando a un valiente. Así se escribían en esa época la gente. Con respecto a los estudios arqueometalúrgicos, a los estudios... Hoy nos mandamos besis. Hoy nos mandamos besis. ¿Con quién? No, digo, nos mandamos emojis y besis. Sí, no me quedé. Emojis. ¿Cómo escribían? Claro, besis, olis. ¿Cómo escribían? Olis.
es impresionante, ¿no? Las cartas Tremendo, tremendo, una prosa. son magníficas, las cartas que uno va leyendo ahí, cuando Mitre Y le pide... generalizado. Sí, cuando Mitre le pide a... Mitre pierde, se va, y le pide a Arias que se haga cargo de sus muertos. Nada, fantástica la carta. Yo, general, en honor a todo lo que hemos compartido, yo me voy a hacer cargo. Bueno, son esas cuestiones épicas. Sí, Estaba teñido una épica esto. Mansilla sí, cuenta, sí, por sí, ejemplo, sí. Mansilla cuenta en la excursión a los indios ranqueles que en la guerra de Paraguay él prefería usar una capa roja que sea bien visible porque camuflarse era indigno era indigno, que él tenía que ser un blanco fácil para el enemigo. Había como una Se quedó, pobrecito. cierto desprecio por mostrar desprecio por la vida, era de valiente. Bueno, Claro. algo que la Primera Guerra Mundial echó por la borda. En realidad la técnica, el armamento nuevo, las ametralladoras se echaron por la borda, ¿no? Pero bueno, en el caso del Remington, nosotros nos encontramos con las vainas con una particularidad. Muchos tenían un marcado estrés corrosivo en sus culotes. El culote es donde es este aro acá, donde el percutor pega en el fulminante y la bala sale, ¿no? Entonces, no, este fenómeno que es poco conocido, hay algunos trabajos y referencias históricas, sobre todo de los cuerpos británicos en la India. Parece ser que el latón, cuando está almacenado en situaciones donde hay amoníaco, por ejemplo, corrales, donde hay pis de vaca, pis de caballos, suele afectarse y tener un tipo de corrosión que puede inhabilitar el cartucho rompiéndose el culote. Bueno, nosotros encontramos muchísimas de estas características, lo que nos llevó a pensar si podía ser un determinante en la batalla o no. Si bien no hay referencias escritas sobre fallas de los Remington en la batalla, sí hay referencias escritas de fallas de Remington en otros muchos contextos, en la revolución, en la represión a López Jordán, por ejemplo, y también en Olascoaga, en muchas fuentes de la conquista del desierto también. Entonces, si bien esto ha existido, consideramos que no fue un determinante, pero sí es una información que no aparece en ningún texto histórico. Es una información que trae directamente el material. Y un aspecto que a nosotros nos empezó a llamar la atención fue la monumentalidad. Si pensamos en obligado, 80 monumentos enormes, hechos por artistas súper conocidos como Polocelo, monumentos hechos por gobiernos de Irigoyen, monumentos hechos por gobiernos peronistas, monumentos hechos por gobiernos de facto, contraponiéndose, haciendo una suerte de competencia por el monumento. Exacto, una suerte de batalla en el monumento. De hecho, tenemos un trabajo que es la batalla en el monumento, como si fueran una continuidad del campo de batalla con marcas territoriales, con materiales territoriales que están ahí como soldados ahí expectantes defendiendo una posición. En el caso de la Verde hay un solo monumento, que si lo ven aquí, es acá lo pintaron porque veníamos nosotros, y ahora vienen los arqueólogos, le mandaron a la gente a pintar el monumento. Aquí se ve el pequeño monolito, los cipreses, que tienen una connotación vinculada con la muerte, y el monumento se supone que es justo en la zona donde estarían enterrados los caídos en la batalla de la Verde. Tiene una placa de mármol rota donde se recuerda la batalla de la Verde y la muerte del coronel Francisco Borges, porque acá muere el abuelo de Borges. El abuelo de Borges se pliega a la revolución mitrista, pero sin su tropa. Él dice, también en estas cosas épicas, él dice, yo me rebelo contra el gobierno, pero no voy a usar las tropas que me confió el gobierno. Creo que si no lo mataron las balas de la Verde de Arias, lo habrían matado los mismos mitristas, porque dejó 2.000 hombres apostados en la comandancia del oeste de Junín. Así que bueno, Borges muere acá, muere de 2 balazos, y su nieto le dedica una serie de poemas que son muy bellos. Acá hay uno, ¿no? Avanza por el campo la blancura del caballo y del poncho, la paciente muerte se echan los rifles, tristemente Francisco Borges va por la llanura, esto que lo cercaba la metralla, esto que ve la pampa desmedida, es lo que vio y oyó toda la vida, está en lo cotidiano, en la batalla. Y Borges tenía toda una suerte, el ciego Borges, ¿no? Porque Luis Borges, de
de evocación de sus antepasados guerreros, que él se jactaba de sus antepasados guerreros y que él era muy cobarde, ¿no? Entonces, hay varias referencias en su obra La batalla de la Verde. Y por otra parte, viendo el espacio, fotografías aéreas de la década del 50 y con fuentes documentales, vimos que hay una suerte de continuidad en la monumentalidad del sitio. Una primera cruz hecha un año después de la batalla, hubo una placa en 1877, ya en los 40 se constituye este monolito, y con un sendero. Ahí la gente, hicimos entrevistas orales hay habitantes en este campo que son tercera generación o cuarta generación de peones que viven, sus abuelos también trabajaron en este campo, y obtuvimos información sobre todo sobre conductas asociadas a los muertos, a los caídos en batalla, en la década del 40 se enterraban en esta zona a los niños que morían sin ser bautizados, que se llamaban angelitos, porque era la única forma que ellos consideraban que podían llegar al cielo, a estar asociados con héroes que pelearon por la nación. Cosas muy interesantes de esta resignificación y continuidad que se dan en estos espacios. El monumento ahora es inaccesible, o sea, no se puede entrar si no es con permiso de los dueños. Como, bueno, si bien estamos trabajando en el año 2008, no siempre en forma sistemática, porque dependemos de muchas variables como subsidios y otras cosas, la pandemia nos agarró con estas expectativas o estos objetivos para futuras campañas, que son justamente en función de la distribución de material asociado a la vestimenta, sobre todo botones y hebillas, poder dar con las fosas de los caídos en la batalla de la Verde, que están enterrados ahí. De hecho, eso área sí lo consigna que los enterró en la zona. Tenemos tres hipótesis. Una es esta zona marcada en rojo, que es uno de los ángulos sangrientos, porque aparece muchísimo material de vestimenta, pero puede ser también por la raíz de la batalla, pero es extraño que justo solamente ahí aparezca material asociado a la vestimenta. Otras son que hayan utilizado las mismas zanjas de defensa para enterrar a los muertos, lo cual tenemos que tratar de ubicarlas. Es muy frondoso este monte. Y la otra sí es el monumento con los cipreses, donde la memoria oral y de hecho la topografía habla del cementerio Mitre o el cementerio de las Trincheras. Entonces, bueno, tendríamos que ir con un georradar, tener determinadas herramientas que habrá que conseguir, y el futuro dirá, no, todo muy incierto ahora, ¿no? Por último, y tomando lo que decía vos, Flavia, al principio, la importancia de la divulgación. Si lo hacemos para nosotros, queda en nada, ¿no? Si lo hacemos para los mismos 15 que trabajamos en campos de batalla, queda en eso. La idea es siempre salir. En este sentido, Alicia siempre nos exhortó a hacer conferencias, charlas en los teatros, visitas al sitio. Ahí, bueno, hay una foto donde está Virginia Pinó, ahí está Orly, creo que es Orly que está excavando. Esto es en el sitio de Mariano Miró, no es de campo de batalla, es un pueblo en La Pampa, pero bueno, que vengan los chicos de los colegios, primarios, secundarios. De hecho, hasta documental. Ahí está el documental, claro. También lo pueden ver. Se puede ver en Cinear gratis, en la plataforma Cinear gratuitamente. Pero hay un montón de formas de unir estas voces y de difundirlas. Una que a mí me encanta es la historieta. Ahí hay una viñeta de la batalla de la Verde hecha por Jorge Moraín, un historietista muy, muy conocido, que ha sido guionista ha conocido a Esther, que él ha trabajado en Columba, ha sido guionista de Martín Toro. De hecho, este es Martín Toro en La Verde, y tuvimos la suerte de que nos dibujó a mí y a Facundo Gómez Romero una historieta de La Verde. Entonces, bueno, se conoce la batalla de La Verde a partir de una historia particular de Martín Toro. Y estamos ahora en un proyecto que le pusimos el proyecto MICA, que es el mapa interactivo de campo de conflictos armados, que lo que busca hacer es hacer una construcción colectiva en función de
campos de batalla, de conflictos que dividimos en, de hecho, después puedo pasar el link para que entren, en lo cual se puede agregar fotogrametría, fotografías, fotos de documentos históricos, poemas, lo que uno quiera agregarle a cada sitio, realidad aumentada, etc. Es abierto. Entonces tenemos conflictos internacionales, conflictos por la independencia, conflictos de frontera, conflictos civiles, y esto se amplía y básicamente tenemos toda la región sur, entre Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia y Perú, relevada con algunos con datos básicos. Por ejemplo, acá sucedió la batalla de Cepeda, pero si alguien quiere aportar algo, por ejemplo, de hecho Juan Bautista Leoni, que trabajó en la batalla de Cepeda, él ha sumado a sus trabajos arqueológicos, sus papers, entonces la gente accede a ese clic y puede bajarse un paper, o puede mirar las fotogrametrías, o puede mirar las fotografías 360, que son en obligados sí se han hecho, que son muy interesantes. Ahora está, bueno, ¿no? Está la realidad aumentada, es lo que se ha difundido mucho. Pero bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas, si quieren hablar. Sí, había dos preguntas para transmitirte. Una era si a partir de lo que se sabe desde la arqueología respecto de las invasiones inglesas, no de la escuadra anglo-francesa, sino de las invasiones inglesas, si se había podido desmitificar o refutar alguna idea comúnmente compartida, y particularmente la de la participación de los vecinos. Sí, yo contestaba que ojalá no, pero bueno. No hay trabajos arqueológicos hechos sobre las invasiones inglesas. Todavía no se ha hecho ningún tipo de trabajo en esa temática muy interesante. Sí se han hecho en Uruguay. ¿No? Ellos también han sufrido en el mismo proceso las invasiones por las mismas tropas. En la batalla de San Fernando, creo que es, donde los ingleses desalojan un cerro protegido por las tropas orientales. El tema con las invasiones inglesas es que al desarrollarse en el casco urbano de Buenos Aires y con todas las modificaciones que ha tenido, es una tarea difícil, pero se pueden pensar en otros escenarios, por ejemplo en Quilmes, los desembarcos, toda la parte del río. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, el trabajo de Ana Higareta en la vereda de San Ignacio, en el atrio de San Ignacio. No sé si ha venido a confirmar necesariamente, porque ya también había iconografía, había imágenes, inclusive fotografías que mostraban parte de las estructuras aún en pie ahí al lado en lo que ahora sería el Colegio Nacional Buenos Aires. Sí. Y donde se decía que se habían como parapetado las tropas, los vecinos, ¿no? Al resistir las invasiones, y que tenía que ver con una cuestión de visibilidad por la calle Bolívar, ¿no? Creo que eso, si bien no es la confirmación, sí otorga una nueva perspectiva, ¿no? Porque es una visión más, una mirada más de un acontecimiento del que se tiene el relato histórico, en la fotografía en cuanto a la estructura, pero no en cuanto a la utilización en ese momento, por supuesto. Y bueno, ahora se tienen los restos materiales. Siempre hay algo para mencionar.